Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. ¿Por qué no vamos ahorita en estos momentos a hacer nuestra declaración de fe? Así es que voy a pedir que nos pongamos de pie todos y vamos a repetir todos juntos. Lo vamos a hacer con fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, perfecto. Vamos a declararlo. Dice, hoy recibimos la palabra que viene del cielo, específica para mi vida, para este tiempo en particular y para el propósito diseñado para mí. Porque el deseo de Dios para mi vida es que complete, avance, edifique, construya, arregle, ordene, afecte, influya, incremente, fructifique, multiplique, sea prosperado y sea promovido por Él para hacer, ¿qué? A las naciones, para hacer luz a las naciones. ¿Y qué? Llevar su reino, cultura, a todo lugar. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a tomar a tu pequeño, tienes a tu hijo, tienes a tu hermano, tienes a tu esposo, a tu esposa. Vamos a tomarlo. ¿Por qué no te lo tomas? Si es un hermano que no tienes ahí mucha confianza, pues nada más lo tocas así, le tocas la espalda. Porque luego los hermanos dicen, no, pues es que como no lo conozco, no esto. Bueno, ya nada más pones ahí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios revele la palabra que tiene preparada para nosotros el día de hoy y también para los pequeños y para los jóvenes. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa bendición, Señor, que del día de hoy nos das, Padre, de poder, Señor, estar en tu casa, de poder ministrar, Señor, a tu pueblo, de poder ministrar tu corazón, Señor. Y agradecerte, Padre, por la bendición, Señor, de poderle compartir a tus hijos, a cada uno de estos pequeños, de tus niños, Señor, a los jóvenes y a todos y cada uno de los que estamos reunidos aquí Señor, en tu templo y a través de las plataformas también que nos están escuchando. Te damos gracias pidiéndote, Padre Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos y enseñándonos, Padre, lo que hoy tenemos que aprender. Te damos a ti toda gloria, honra, alabanza en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden salir los pequeños a sus clases. Y mientras tanto, todos los que nos quedamos aquí, les voy a pedir que vayan a su libro, vayan a la Biblia, y vayan al libro de Éxodo. Éxodo, ¿saben dónde está Éxodo? ¿Sí saben dónde está Éxodo o no? Está entre Génesis y Apocalipsis. Ok, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Y por qué no nos ponemos de pie en reverencia a la palabra? Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición y porque yo sé que tú el día de hoy serás glorificado como siempre, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros hablamos acerca del nombre de Dios, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo se llama Dios? Si alguien les preguntara a ustedes, ¿cómo se llama Dios? ¿Qué le responderían? Nosotros regularmente profundizamos y decimos, bueno, ahora ya no le decimos yo soy el que soy. ¿Cómo le llamamos hoy? ¿O cómo se traduce? Como Jehová. Pero bueno, ahí hay una discusión, unas discrepancias que hay cuando dicen que cuando nosotros reconocemos y sabemos que cuando se traduce el nombre de Dios no tiene vocales en el hebreo original.
son 4 consonantes. Pero cuando nosotros lo traducimos al castellano, cuando se traduce al castellano, se traduce como Jehová, se le aumentan esas partes, ¿no? Pero nosotros, bueno, si nosotros somos más propios, la pronunciación sería Yahweh. Eso es Yahweh, es como se pronunciaría. Pero cuando Dios se le presenta a Moisés, tiene ese encuentro personal con él, le da una encomienda. ¿Y cuál es la encomienda? Ve y háblale a mi pueblo. En esos momentos estaban pasando por una situación complicada, difícil. ¿Por qué? Porque vivían en la esclavitud. ¿Durante cuántos años? 400 años estaban viviendo la esclavitud. Habían pasado ya 430 años, acuérdense por la situación que provocó el mismo Moisés. Adelantó los tiempos, lo hizo a su manera y eso hizo que en lugar de salir a los 400 años como Dios lo había declarado, salen hasta el año 430. En ese momento Dios se presenta con Moisés, tiene un encuentro, le empieza a hablar y le dice: yo te he constituido para que tú seas el libertador de mi pueblo. En esos momentos Moisés no había tenido una relación tan personal con Dios, no conocía quién era Dios de una manera más personal. Dios se le presenta, le da esa encomienda. Obviamente nosotros conocemos todas las trabas que precisamente Moisés le puso a Dios, diciéndole que era tartamudo. Y no era que fuera tan tartamudo, sino que en el momento en que él empezaba a hablar, cuando tenía mucho público, ¿sí?, como muchas veces nosotros nos ponemos, ¿qué era lo que hacía? Empezaba a trabarse, se empezaba a trabar. O sea, había pánico escénico cuando él compartía. Bueno, pero ahí Dios le da una solución, le dice: ahí tienes a tu hermano Aarón, él será el que hable por ti, el que estará contigo. Pero cuando Dios se presenta, dice: ¿cómo les diré al pueblo? ¿Cómo le diré a Israel, al pueblo? ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién me envía? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Y cuando nosotros vamos a la traducción original del hebreo, la palabra que se traduce como yo soy es la palabra, déjenme ver si lo pronuncio bien, porque está en hebreo. Es Eye, Asher, Eye. Es cuando Dios le habla a Moisés. Dice: ¿cómo le diré al pueblo? Dice: les dirás que Eye, Asher, Eye te envía. Y ese es el nombre con el cual Dios se le presenta a Moisés. Y cuando nosotros vamos a la traducción, dice la frase, se traduce ahora al castellano como yo soy el que soy, pero la traducción original o la traducción correcta quiere decir ser o seré. Entonces en la traducción original es: yo seré el que seré. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés: yo seré el que seré. Está hablando en un futuro, se me olvidó la frase, en un futuro que no es algo constante, pero que es algo constante. Y cuando lo habla, cada una de estas palabras tiene un significado. La frase se describe en 3 palabras. Ella, la primera parte es la primera persona del singular del verbo haya. Y ese singular significa ser. Es un futuro imperfecto que puede traducirse como yo seré. Y cuando nosotros lo traducimos al castellano le decimos: yo soy. ¿Ok? ¿Sí? La segunda frase es Asher. Y es una partícula relativa que significa qué o quién. Asher significa qué o quién. Y vuelve a repetir nuevamente la palabra ella. Se repite la primera persona del singular del verbo haya en futuro imperfecto. Por lo tanto, la traducción literal es: yo seré el que seré. Esa es la traducción correcta o la original. Ya cuando nosotros lo traducimos como yo soy el que soy. Esta frase tiene un profundo significado teológico. Tiene un profundo significado. ¿Por qué? Se interpreta de varias maneras, pero principalmente lo que destaca esta frase es que Dios existe por la eternidad. Él autoexiste y es eterno. Así como también nos muestra que Dios es fiel y que Dios es constante en sus promesas. Eso es lo que Dios nos está hablando. Dice: yo soy fiel
y yo me presentaré al pueblo como ese Dios que promete y que lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros y se presenta, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, hay una manera en la que el Espíritu se va a presentar con cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando empezamos a conocer la palabra y empiezo a escuchar los testimonios de cada uno de nosotros cuando el Señor tocó nuestro corazón, yo escucho muchas formas o muchas maneras en las cuales Dios se presentó a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y son muchas veces maneras diferentes. ¿Por qué se presenta de maneras diferentes? Porque dice Dios, yo seré, ¿sí? Yo me presentaré contigo conforme a lo que tú necesitas. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios cuando me habló de esta forma, Dios me confrontó de esta forma. Y es la forma o el sentido en el cual tú necesitas de Dios en ese momento. Y no nada más en ese momento, sino todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque todos los días de tu vida son diferentes. Cada día es diferente. Dice la palabra que cada día tiene su propio afán. O sea, cada día tiene su propia problemática, sus situaciones diferentes. No se van a presentar de manera iguales, sino que cada una cambia. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo un presente y estás viviendo un futuro. Y lo que pasó ayer o lo que sucedió ayer quedó ayer. Dios se presentó de una manera contigo ayer. El día de ayer se presentó de una forma, pero hoy ha cambiado. Y dependiendo de lo que tú necesites hoy es como Dios se va a presentar. Por eso es un futuro imperfecto. Dios le está diciendo, conforme a lo que el pueblo necesite, yo me presentaré a cada uno de ellos y seré su Dios. No sé si vas entendiendo. Cuando yo lo empecé a analizar, dije, qué tan grande es Dios, qué tan poderoso, que dependiendo de lo que yo necesite, Dios se va a ir presentando conmigo. ¿Por qué? Porque Él es todo lo que yo necesito. ¿Ok? Esta parte, como decía, tiene un profundo significado. ¿Qué es? Que Dios se muestra como eterno, Dios se muestra como fiel y Dios se muestra como constante en sus promesas. Constancia en sus promesas. Hay una explicación más detallada. ¿Cuál es esta explicación? Dios se muestra como autoexistente o eterno. La frase implica que Dios existe por sí mismo. No sé si tú algún día lo has analizado, pero nosotros tenemos o entendemos, conforme a lo que nosotros hemos aprendido, es que nada es eterno según la ideología o el pensamiento humano, que todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿cierto o no es cierto? Pero cuando, lo digo yo en mi testimonio, cuando yo empecé a conocer del Señor, Dios empezó a quitar una situación que permeaba en mi vida. ¿Cuál era lo que permeaba? Tenía, según la psicología o según los psicólogos, yo tenía algo que se le determinaba como neurosis de ansiedad. O sea, mis neuronas estaban alborotadas en mi cerebro y tenía mucha ansiedad. Dios empieza a trabajar en mi vida y me empieza a dar esa paz. Pero llega un momento en que empiezo a analizar esta frase, en decir, yo en mi entendimiento no puedo comprender que alguien sea eterno. ¿O tú sí? ¿En tu entendimiento tú puedes comprender que alguien sea eterno? Humanamente no. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos en nuestra mente finita, determinamos que todo tiene que tener un principio y todo tiene que tener un fin. Pero nunca analizamos cómo es que fue eso creado, porque no lo analizamos muchas veces. Nosotros entendemos que alguien tuvo que haberlo creado, ¿cierto o no es cierto? Por ejemplo, tú estás sentado en una silla, ¿sí o no? Y cuando tú analizas que estás sentado en esa silla, determinas y te preguntas, bueno, ¿de dónde salió esta silla? Y pues, obviamente lo primero que vas a decir es de la tienda donde la compraron, ¿no? Pero bueno, vamos a determinar, ¿y en esa tienda quién la creó? ¿Quién la formó? Ah, no, pues alguien con esto, con aquello, con el otro. Y vamos empezando a profundizar para determinar de dónde provienen todas esas cosas. Y cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta de lo que Dios está hablando.
de lo que Dios está mostrándose. Dice, yo soy eterno. Cuando vamos al principio de todo, vamos a determinar que Dios, obviamente en el razonamiento humano, el hombre separado de Dios no quiere o no se quiere sujetar o no quiere entender que Dios está ahí. Y que al final de cuentas, si yo determino que existe a un ser, tengo que saber que yo provengo de él y automáticamente tengo que entender que él tiene ciertas normas o ciertos principios con los cuales muchas veces, según mis intereses, yo no me quiero sujetar o no quiero cumplir. La humanidad separada de Dios, ¿qué es lo que hace? No querer conocer a Dios, sino a través de su razonamiento querer entender de dónde provenimos, de dónde venimos. Y entonces cuando nosotros hablamos de la autoexistencia de Dios, implica que Dios existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie para su existencia. Es un ser eterno que no tiene principio, no tiene fin. Y en Apocalipsis, cuando Juan tiene esa revelación, él ya había conocido al Señor Jesucristo en la tierra, ¿no? Incluso en las primeras frases del capítulo 1 dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Y cuando vuelve a tener ese encuentro, ya siendo un anciano, porque está ese Apocalipsis, más o menos calculan, tenía más de 80 años Juan en esos momentos, tiene nuevamente ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo, cómo se le presenta a él? Dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, dice, y yo soy el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Y termina con esta palabra, dice, el Todopoderoso. Y entonces es cuando él entiende, comprendemos, empieza a entender Juan más el poder de nuestro Dios. Hay un punto muy importante, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesús, ese encuentro personal nos muestra y nos enseña quién es Él. Por ejemplo, ustedes conocen, han leído cómo era Juan cuando era joven. Era un joven impetuoso, era un joven que muchas veces se dejaba llevar por sus emociones. Era un joven que si no le salían las cosas o no salían las cosas como él quería, pues prácticamente quería desarmar todo, destruir todo. Cuando no recibieron al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que les dijo al Señor? Haz que caiga fuego del cielo y consúmelos a todos estos pecadores. Esa era la forma en la que se comportaba Juan. Esa era la forma en la que él hablaba. Pero siempre le digo, bueno, desde que lo empecé a analizar, he dicho, ¿qué fue lo que cambió el corazón de Juan? Y cuando hemos visto muchas películas acerca de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto o no es cierto? ¿No? Pero cuando vi, ahora sí que no es promoción, ¿no? Pero cuando vi la de la Pasión de Cristo, estaba yo en el cine viéndola toda, vivo a todo color con pantalla gigante. En el momento de la crucifixión, en el momento en que el Señor Jesús está siendo levantado en el madero, vi esa escena porque al final de cuentas los únicos que estuvieron con el Señor Jesús hasta el fin, en ese momento complicado y difícil, fue tanto su madre, fue María, fue como muchas mujeres que estaban acompañándolos, pero de sus discípulos solamente había. Y ese uno estaba en primera fila, observando aquel con el cual había convivido durante 3 años. Aquel con el cual había estado cerca y había observado, había visto todos los milagros, todas las sanidades que él había provocado. Y en esos momentos, cuando él está viendo a su Señor siendo levantado en la cruz, en ese madero, yo pensé en ese momento, vino a mi mente y a mi corazón, fue ese el momento crucial donde Juan tuvo ese encuentro con el yo seré, con el yo soy. Encontró en ese momento, no entendía o no comprendía cómo es que alguien que no había cometido pecado se estaba convirtiendo en pecado por nosotros. Cómo ese alguien que era perfecto y que no le había hecho mal a nadie se estaba entregando por aquellos que lo estaban crucificando en ese momento.
Todo ese encuentro personal con el Señor en la cruz, yo creo firmemente, bueno, esa es mi teología, vamos a ver. Yo creo firmemente que en ese momento fue encontrarse con ese yo soy. Yo soy quien cubre tus pecados. Yo soy quien los perdona. Y es en ese momento, creo firmemente que es en ese momento cuando Juan empieza a comprender las dimensiones del amor del Padre. Entregándose a alguien por muchos, y al final de cuentas le estaban dando la espalda. Y las frases con las que en la cruz del Calvario muestra su amor el Señor Jesucristo por la humanidad. ¿Por qué? Porque en esos momentos voltea hacia el cielo y le dice: Padre, perdónalos, no saben lo que. Es en ese momento cuando Juan empieza a comprender el amor y el perdón de Dios. Porque Juan se convierte de un joven que quería que todos murieran cuando nadie lo recibía, a un hombre que ahora intercedía y oraba y entregaba su vida por aquellos que no querían reconocer a Jesús como su Salvador. Cambió totalmente su corazón. Y es en estos momentos cuando empiezas a comprender el amor de Dios. También Dios se muestra como fiel y constante. La frase también sugiere que Dios es constante en su naturaleza y en el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuántos de ustedes han empezado una tarea y no la han terminado? ¿Cuántos de ustedes le han prometido algo a alguien y al final de cuentas no lo han hecho? Por eso muchas veces decimos, mejor no prometas lo que no vas a hacer, ¿no? Es mejor que hagas sin prometer. ¿Quién sería más confiable? ¿Una persona que promete y no hace? ¿O aquella persona que no promete pero lo hace? ¿Quién sería más confiable? La segunda persona. Pero aquí la diferencia con Dios es que Él promete y lo cumple. Y entonces, cuando tú empiezas a ver esa naturaleza de Dios, cómo es Él, eso implica que conocerlo en la intimidad, conocer su carácter, implica que de la forma en que Él se revela contigo es de la forma en que tú tienes que ser. Porque dice, si tú eres mi hijo y yo soy constante, ¿qué implica eso? ¿Qué implicaría en mi vida? Que yo tengo que aprender a ser constante en todos mis caminos. Y Dios se presenta a tu vida como ese ser, como ese Padre que te ama de una manera que tú ni siquiera te puedes imaginar. ¿Qué implicaría esto? Dios se está revelando como aquel que te ama. Y que aquel que te ama a pesar de tu condición pecadora. ¿Qué tendría que suceder en tu vida? ¿Qué tendrías que hacer tú? ¿Cómo tendrías que manifestarte? Bueno, no, ¿cómo tendrías que comportarte con las demás personas? Como esa persona que ama, a pesar de los señalamientos, a pesar de las acusaciones. Porque esa es la manera en que cuando tú conoces personalmente al yo soy, es como tienes que aprender a comportarte. El Señor Jesucristo vino a mostrarles a través de su ejemplo la manera en la que, o el carácter de Dios. Por eso dice, así como en el cielo, así también tiene que ser en la tierra. Decía, el reino de Dios se ha acercado, pero nosotros podemos comprender lo que significa que el reino de Dios se ha acercado. De la manera en que es en el cielo, es de la manera que tiene que ser en la tierra. Y ahora Él nos ha dado la oportunidad de ser constituidos como sus hijos. Y como hijos ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Eso implicaría lo que dice la palabra, que para nosotros en Cristo todo lo podemos
en Cristo, porque si Él es todopoderoso, ¿qué implicaría que tiene que suceder en nuestra vida? Que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, porque Él todo lo puede. Entonces, si yo lo conozco personalmente, eso implicaría que para mí no habría algo que pudiera ser imposible, porque en Él todo es. Entonces, si Él es constante, ¿qué tendría que suceder en mi vida? Aprender a ser constante. Pero si yo no tengo una comunión íntima con Él, ¿qué implicaría eso? Yo no estoy reflejando el carácter de mi Padre, porque en la constancia implicaría que yo tengo que ser constante en mi comunión íntima con Él. ¿Cierto o no es cierto? Pero si yo soy inconstante, entonces eso implica que yo no he conocido, o bueno, no que no lo haya conocido, sino que yo estoy haciendo oídos sordos y estoy cegando mi visión para reconocer que Dios es constante y que Dios quiere tener intimidad y comunión íntima conmigo todos los días. Eso implicaría que mi crecimiento espiritual tendría que ser ahora sí que si lo vemos en una cuestión de radiografía, no radiografía, sino un electrocardiograma, ¿qué es lo que te marca el electrocardiograma, no? ¿Qué implicaría esto? Que si yo empecé desde cero, desde este punto, y yo soy constante en mi comunión, ¿cómo tendría que ser mi crecimiento? Hacia arriba. Pero cuando nosotros no vamos en ese crecimiento, ¿qué implicaría eso? Una falta de comunión y una falta de entendimiento al propósito de Dios. Eso es lo que muchas veces nos podría caracterizar como iglesia. Porque si nosotros pudiéramos comprender, tuviéramos ese encuentro personal con Dios, nuestro crecimiento, nuestro avance tendría que ser algo constante. Es como en la primaria, como en la secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás aprendiendo, ¿no? Y estás tomando conocimiento de cosas que no conocías. Pero también te están haciendo constantemente exámenes, ¿no? Para determinar si aprendiste o no aprendiste. ¿Y qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Cómo nos hace esos exámenes? Nos da pruebas. En el Salmo 119, versículos 90 y 91 dice: de generación en generación es tu fidelidad. ¿Qué dice? ¿Él se presentó nada más a una generación y fue fiel con ellos? No. Él dice: en todas las generaciones yo me presentaré como yo soy. Le está diciendo Dios: yo soy. Yo no me puedo negar a mí mismo. Yo le dije a Moisés: yo me presentaré. Yo soy. Yo seré el que seré. Si yo te estoy mostrando fidelidad a ti, no nada más te estoy mostrando fidelidad a ti, sino que mis promesas son fieles. Y si yo te he prometido algo a ti, esa promesa no nada más es para ti, sino para tus generaciones. Por eso Dios le dijo a Abraham: yo te constituí como padre de multitudes, y yo haré de ti una gran nación. Una vez que Dios se presenta contigo, hay una cosa que Dios se compromete a hacer. Mi compromiso es contigo. Mi compromiso es con tus hijos. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. Dios: yo soy fiel. Yo soy fiel. Y lo que le prometí a Abraham, lo voy a cumplir de generación. ¿Ok? Sigue el versículo diciendo, dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. ¿Por qué existen las cosas hasta el día de hoy? Y termina diciendo este versículo: porque todas las cosas te sirven. Todo lo que Dios creó tiene una finalidad, tiene un porqué. Y todas las cosas en la tierra tienen un porqué y le ayudan, le sirven a Dios. ¿Por qué nosotros
que somos creación suya, hechura suya, a imagen y su semejanza, no tendríamos una razón de por qué existimos o por qué estamos aquí. Al contrario, nosotros tenemos algo, una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y entonces, si todo lo que Dios le creó le sirve porque hay una finalidad, ¿qué implicaría que nosotros estemos aquí? ¿Qué implicaría nosotros? Que nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para tener comunión. Para que su reino y su justicia se extiendan en la tierra a través. Y eso es lo que Dios espera constantemente de cada uno de nosotros. Por eso dice Dios, si yo me presenté a tu vida, es porque hay algo que yo puse en ti. Y lo que yo puse en ti, quiero desarrollarlo. Quiero que crezca. Quiero que se muestre. Decía el Señor Jesús, dice, cuando tú prendes una lámpara, ¿la prendes para ponerla debajo de la mesa? No, ¿dónde la vas a colocar? Entonces, cuando Dios te llamó a ti, Dios no te llamó para que estés debajo de la mesa, para que estés escondido. Dios te llamó para ponerte de encima de la mesa para que la luz de Jesús alumbre a través de ti. Para que lo que Él quiere hacer, no nada más en tu familia, no nada más en tu familia, sino Dios quiere hacerlo en una nación completa, se pueda cumplir y se pueda ver a través de ti. No, creo que no todos lo creen, pero bueno. Dice, pues todas las cosas te sirven. Otra de las cosas que implica esta frase es una revelación personal con Dios. Al revelar su nombre de esta manera, Dios se presenta como alguien que es accesible. ¿Qué es Dios? Es accesible. Pero que muchas veces, porque muchas veces venimos y le decimos al pastor o al ministro, pastor, ore por mí. Yo puedo orar por ti. No me quita nada, al contrario, qué bueno, yo quiero orar por ti. Pero cuando decimos ¿por qué? Muchas veces dicen, no te lo dicen explícitamente, pero casi te dicen, es que Dios a usted sí lo escucha. En ese momento volteo y le digo, a ver, espérame tantito. ¿Por qué dices que a mí Dios sí me escucha y a ti no? Nada más piensan que por el hecho de ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, piensan que solamente Dios nos escucha a nosotros. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo un ministerio, una función, pero delante de Dios, todos somos sus hijos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, cuando tengan comunión con el Padre, díganle, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque lo que Dios implica en esta frase es que Dios es accesible. Dios quiere presentarse con cada uno de nosotros. Quiere tener una relación personal. Es un Dios que se revela a su pueblo y se interesa por ellos. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el escritor dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo? Cuando nosotros muchas veces oramos, no le tenemos esa confianza a Dios. ¿Cómo oramos? Cuando tú oras, ¿cómo oras? En tu oración se refleja tu comunión. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a pedirle algo, vas a hablar con tu papá, ¿cómo le hablas? Dios es el Dios todopoderoso, ¿cierto o no es cierto? Y es soberano, es todo, ¿no? Pero muchas veces cuando oramos con Dios, y en lugar de llegar a decirle, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo? Cuando oren, ¿qué tenemos que decirle? Padre nuestro. ¿Y cómo muchas veces oramos?
oh excelentísimo Señor, creador de todos los cielos y Dios es creador de todos los cielos y de la tierra. Dios es el Todopoderoso. Pero muchas veces hacemos tanta caravana cuando Dios lo único que quiere es decirte, eres mi hijo. Y mi hijo ya te enseñó cómo hablar conmigo. ¿Por qué no puedes entrar en esos momentos y decirle, Padre? Y más, le dijo el Señor, cuando ustedes se refieran o hablen con el Padre, díganle, Abba. Una manera cariñosa. Fíjense, es una manera cariñosa de hablar con Él. Dios, reconocemos que es Dios Todopoderoso. Es la manera en que se presenta con cada uno de nosotros, pero cuando Él tiene una comunión íntima con nosotros, nos dice, quiero que vengas como lo que te presentes conmigo como lo que eres, como mí. Entonces, eso implica el conocer de Dios. Entonces, muchas veces, como les decimos, cuando los escuchamos orar, me doy cuenta, digo, bueno, qué bueno. Si eres nuevo, qué bueno. Estás conociendo a Dios y muchas veces les decimos, ¿y cómo oro? Cuando ustedes me han dicho a mí, ¿y cómo oro, pastor? ¿Qué les he dicho? Platica con Él. Ábrele tu corazón. No tienes que hacer una oración repetitiva, sino tienes que hablar con Él como lo que eres. ¿Qué eres? Su hijo. ¿Y quién es Él? Tu Padre. Entonces, ¿cómo tengo que entrar? Tengo que entrar confiadamente. Tengo que entrar confiado de que Él me escucha. Tengo que entrar confiado de que Él me va a responder. Muchas veces decimos, es que Dios no me ha hablado, Dios no me responde. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios no te ha respondido? ¿Estás seguro que Dios no te ha hablado? O Dios te ha hablado, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que has hecho tú? Oídos sordos. Oídos sordos a lo que Dios quiere decirte. Otra de las frases, o esta frase, perdón, lo que nos implica es que Dios va más allá de las limitaciones humanas. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios lo catalogamos o lo encerramos en quien nosotros somos. O sea, convertimos a Dios, en lugar de nosotros creer que Él es Dios y Él es el Todopoderoso, lo limitamos a nuestra situación. O sea, nosotros cuando oramos no creemos que Dios puede hacerlo todo, puede cambiarlo todo, sino que nosotros entramos con dudas, limitando a Dios y haciéndolo a nuestro nivel. Orando, pero no creyendo. Orando y pensando que Él no nos va a escuchar. Orando y pensando que Él no lo va a hacer. Eso es muchas veces la manera en que oramos con Él. O lo limitamos a Él. Señor, es que te pido por mi familia, te pido por mis hijos, pero tú sabes cómo son ellos. Y empiezas a limitar a Dios y a bajarlo a tu nivel. Haciendo una oración en donde tú lo estás limitando. Y eso no se puede hacer con Él. ¿Por qué? Porque lo dice en la misma palabra, que Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando yo voy a orar, yo tengo que hacer declaraciones de fe. Declaraciones en las cuales, como lo dijimos en el pasaje de Salmos, Dios es un Dios de generación en generación. Y es cuando les he dicho, cuando yo lo comprendí, si Dios te rescató a ti y tú le crees a Dios, Dios va a hacer cosas poderosas en tu familia. Y si tú lo crees y lo declaras, Dios va a hacer cosas poderosas en tus generaciones. Y eso es como Dios lo va a manifestar. Yo se los he dicho muchas veces. Lo he compartido. Antes de que me casara, siendo la pastora y yo novio, estábamos escuchando a un pastor. Había pedido permiso al apóstol, estaba en otra congregación, donde va mi familia, donde iba mi familia, mis familiares en ese momento. Y me acuerdo que Dios empezó a hablar, el pastor, el apóstol que estaba ahí, empezó a hablar de esta forma. En ese momento me cayó el 20, dije, Dios, no nada más vas a bendecirme a mí,
no vas a bendecir a mis hijos. Y todavía no me... Y en esos momentos yo empecé a creer y empecé a sembrar por la palabra que yo estaba recibiendo. Porque yo dije, Señor, yo sé que tú me estás bendiciendo, quiero que me bendigas. Pero no nada más a mí, no quiero que bendigas a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Pero también estaba implicando que si nosotros somos hijos de Dios y Abraham, en él serían benditas todas las familias de la tierra, implicaría que cuando yo le creo, ¿implicaría esto? Que también Dios está bendiciéndome a mí, pero para hacer bendición. Todos aquellos que escuchen la voz de Dios. Dios me está poniendo para ser una lumbrera en medio de la oscuridad. Para que todos aquellos que estaban en tinieblas, como un día nosotros estuvimos, puedan escuchar la voz de Dios como un día nosotros lo escuchamos. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que obrar, tenemos que trabajar. Tenemos que creer que Dios puede hacer cosas poderosas en aquellas personas que están alrededor de nosotros. Pero muchas veces nos encerramos en lo que el enemigo está haciendo en esas personas y que nos está afectando. ¿No se han puesto a analizar eso? Que muchas veces dicen, es que esa persona me está haciendo la vida de cuadritos. El mugre chamuco que está ahí. ¿Y por qué no tú piensas en decir, ¿por qué yo no puedo ser esa bendición para esa persona? ¿Por qué no puedo transformar mi pensamiento y orar por esa persona? Orar por cada uno de ellos. Pero nos encerramos en eso. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre, sino nuestra lucha es espiritual. Mi lucha no es con la persona. La persona puede ser utilizada por el enemigo para hacerme la vida de cuadritos, pero Dios me puso ahí para poderle predicar a esa persona y que la luz de Jesús pueda resplandecer en su entendimiento. ¿Por qué no lo pienso de esa manera? Mi manera de ver a las personas, mi manera de ver las cosas serían totalmente diferentes. ¿Qué es lo que estaría yo haciendo? Compartiéndole y hablándole a todas las personas que están. Aún hasta mi peor. Tendríamos que estarlo haciendo. Dios es más, dice, la frase también implica que Dios puede ser, dice, bueno, más allá de nuestras limitaciones humanas, Dios se manifiesta más allá de nuestras limitaciones. Implica que Dios no puede ser definido o limitado por conceptos o nombres humanos. Es un ser que trasciende más allá de nuestra propia comprensión. Por eso cuando Él se presenta, no se presenta con un nombre. ¿Por qué no se presenta con un solo nombre? Hay algo que hemos aprendido. Cuando nosotros le ponemos un nombre a alguien, ese nombre tiene un significado, ¿cierto o no es cierto? Significa algo. Pero en el momento en que nosotros le ponemos ese nombre, lo estamos nada más, ahora sí que lo estamos limitando a lo que nosotros le estamos declarando. Por ejemplo, yo cuando iba a nacer Daniel, yo ya tenía el nombre. Y lo primero ¿qué significa Daniel? Dios es justo. Dios es mi justicia. Entonces yo estoy declarando una porción de lo que Dios es en mi hijo, pero lo estoy limitando muchas veces a eso. Dios no se puede limitar con un solo nombre, porque entonces nada más trabajaría haciendo lo que él lo que él como se está presentando. Pero cuando se le presenta a Moisés, se le presenta como alguien que todo lo puede y que se va a presentar de la manera en que yo lo necesite. Cuando viene el Señor Jesucristo dice, ahora sí que el ángel en Isaías, Dios cuando le habla a Isaías le dice que tendrá un nombre Dios. En ese momento dice, vendrá un hijo y le llamarás por nombre Emanuel. ¿Y qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios estaba diciendo, yo me voy a presentar con ustedes, estaré con ustedes. Pero no era nada más la función de Dios. Si Él nada más se hubiera definido como Dios con nosotros, no hubiera hecho la obra que vino a hacer el Señor Jesús. Él dijo, yo estaré con ustedes, pero mi función no nada más es estar con ustedes. Mi función no nada más es esa.
Y cuando viene la Virgen muchos dirán, pero ¿por qué si acá se presentó como Emanuel, acá le cambian, le dicen será su nombre Jesús? Bueno, porque implica todo un propósito, todo un plan. Dios estará con nosotros, pero cuando viene Jesús y dice, ¿qué significa Jesús, nuestro Salvador? Está diciendo, Dios estará con nosotros y Él vendrá a ser nuestro Salvador. Entonces, cuando Dios se presenta, y su nombre, el nombre que tiene Él, no se presenta como algo nada más en particular, sino como algo en general. Dios estaba viniendo con nosotros. Dios estaba siendo nuestro Salvador. Pero no nada más se quedó en esa función. El Señor Jesús le dijo en Juan capítulo 15, 14, dice, yo tengo que ir al Padre, porque mi función no nada más es esta. La función del Padre, la mía y la del Espíritu Santo, no nada más se limita a salvarlos, sino mi función es transformarlos. Yo tengo que ir al Padre para que la función de la siguiente persona de la Trinidad empiece a ejercer en cada uno de nosotros. Dijo, yo tengo que ir al Padre porque entonces Él vendrá, el Consolador, el Espíritu de verdad. El Padre ya había presentado, había caminado con nosotros. El Hijo nos vendría a salvar. Pero Él dijo, yo nada más es mi función. Yo vendré y estaré con ustedes, estaré dentro de ustedes para que pueda cumplir con lo que yo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Ser hechos a mi imagen y ser hechos a mi semejanza. Y para eso no nada más voy a hablarles, no nada más voy a salvarlos, sino estaré dentro de ustedes. Y eso lo haré por ustedes. Entonces Dios no se limita. Cuando nosotros hablamos el nombre de Dios, está presentándose de una manera diferente, de una manera constante, de una manera en la cual nosotros lo necesitamos. Hace rato cantábamos que lo amamos como el Padre, como un hermano. Dios no se limita. Él se puede presentar conmigo como ese Padre cuando yo lo necesito. Dios se puede presentar conmigo como ese amigo cuando yo lo necesito. Dios se puede presentar en mi Hijo para mostrarme cosas cuando yo lo necesito. Él se presentó como el Hijo para mostrarnos a nosotros cómo ser como hijos. Pablo tenía ese entendimiento, esa revelación. Pablo no estaba casado y habla sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque su mente no estaba limitada. Su mente entendía que la relación de la iglesia con el Señor era la de un padre con un hijo, pero también entendía la relación de la iglesia con el Señor como la del esposo con la esposa. Él entendía la relación de un amigo con una amiga. Él la entendía y por eso Pablo tiene ese conocimiento en esa revelación y puede hablar de diferentes formas. Aquel que tiene comunión con Dios tiene la facilidad de que cuando alguien necesita algo que se le presente o que le hable acerca de Cristo, le hable de la forma en la que la persona lo necesita. Porque Dios no se limita. Dios no se va a limitar. Y eso es el entendimiento. ¿Por qué el Señor Jesús hacía lo que hacía? Él se presentó como sanador. Se presentó como aquel que hace milagros. Se presentó como el Hijo. Se presentó como Dios. Se presentó como un amigo. Se presentó en todas las facetas diferentes en las que Él es. Por eso mismo Él decía, yo soy Dios. Por eso lo crucificaron. Porque le dijo, yo seré el que seré. Blasfemo. Eso solamente lo puede decir Dios. No comprendían. Estaban cegados en su entendimiento. No comprendían que el mismo Dios estaba caminando, el mismo Dios les estaba hablando. Él les estaba diciendo, yo soy Dios, pero no lo comprendían. Declaración de poder. Al usar esta frase, Dios también está declarando su poder y soberanía sobre la creación. Y buscaba este pasaje. Y cuando lo estaba analizando, porque la palabra de Dios es viva
y es eficaz. La palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y es eficaz. ¿Solamente una porción de la palabra? ¿Solamente una porción? No. Y en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8 al 12 dice: ahora pues dirás a mi siervo David. Así ha dicho, 2 de Samuel 7 del 8 al 12 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe del pueblo sobre Israel. He estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber, te hace saber que Él te hará cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré el reino. No sé tú, pero hay algo, te digo, que cada uno de nosotros pasa por diferentes etapas y diferentes situaciones. Pero cuando yo empecé a leer este pasaje de la Biblia, Dios me estaba hablando sobre algo que le hemos estado pidiendo la pastora y yo, pero también sobre algo sobre nuestra descendencia. Eso es algo que Dios me lo está mostrando a mí, pero que también en tu comunión íntima Dios te puede revelar, Dios te puede mostrar. ¿Qué es lo que implica esto? Que Él todo lo puede. Y en esa comunión íntima, ahora sí que no se lo estaba pidiendo, pero cuando lo empecé a leer, Dios empezó a hablar a mi corazón sobre dos aspectos. A Él, tú todo. Para ti no hay nada que sea. Ahora sí que no lo estaba buscando, sino estaba viendo el tema. Y Dios se mostró. Dios se mostró. Ya voy a terminar porque no sé a qué hora son. Ya. Hay 7 en el Nuevo Testamento, hay 7 ocasiones. El Señor Jesucristo se presenta como el yo soy. 7. ¿Qué significa esto? No nos vamos a la cuestión de la numerología, ¿no? No queremos entrar en la cuestión de la cábala. Pero el número 7, ¿qué significa en la Biblia? Perfección. El Señor Jesucristo, hay 7 ocasiones en que se refiere a Él como el yo soy. O sea, Él es perfecto. Dice, Jesús usó la misma frase yo soy en 7 ocasiones, en 7 declaraciones. Él combinó el yo soy con metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Y todas las vamos a encontrar particularmente en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y la primera es que se presenta y dice en Juan capítulo 6 versículo 35, dice, yo soy pan. El Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto, cuando se le presenta a Satanás, que le decía, haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? Pan. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cada vez que nosotros estamos leyendo la Biblia, nos estamos alimentando. Y lo que nosotros nos alimentamos espiritualmente se va a manifestar físicamente.
Todo lo que te alimentes espiritualmente se tiene que manifestar en tu ser. Espíritu, en tu alma, cuerpo. Porque todo lo que tú escuches espiritualmente va a repercutir en lo que piensas, lo que sientes. ¿Ok? Siguiente, dice Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Él se presenta como esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Él dice la palabra del Señor, dice, aunque la tierra esté en tinieblas, resplandecerá y luz. Y voltea con la persona que tienes a un lado y dice, tú eres esa luz. ¿Sabes lo que acabas de decirle? ¿Sabes en lo que lo acabas de comprometer? Tú eres esa luz. El siguiente está en Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, el que por mí entrare encontrará pastos. Encontrará. Él se está presentando como ese pastor que apacienta sus ovejas. Siguiente pasaje dice, es en Juan capítulo 10, versículos 11 y 14. Dice, yo soy el buen pastor. Sigue diciendo, y el buen pastor su vida da por la. Dice la palabra que cuando una persona es asalariada, ¿qué es lo que hacemos regularmente cuando la empresa no es de nosotros y trabajamos? Muchas veces no nos comprometemos con la empresa. ¿Por qué? Porque decimos, pues no es de nosotros, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? El que es asalariado, dice, cuando ve al lobo que viene, ¿qué es lo que hace? Patitas, ¿para qué las quiero? ¿Cierto o no es cierto? Pero el que es el pastor de las ovejas, ¿qué es lo que hace? Darse para proteger a sus ovejas. El caso tuyo, ¿ves en peligro alguno de tu familia? ¿Corres? Te quedas para defender. ¿Por qué? Algo que muchas veces yo les decía, y fíjense cómo se dan las cosas, ¿no? De repente, yo le puedo decir, cuando íbamos a jugar fútbol y de repente me llevaba alguno de mis sobrinos, yo decía, a mí me pueden cometer faltas, me pueden pegar, yo ni la hago de atos, paro y sigo. Pero cuando le pegaban a mi sobrino, ya, ¿por qué me transformo? ¿Por qué yo dejo que a mí sí me puedan dar patadas y a mí sí? ¿Por qué yo sí? Pero si le pegaban a mi sobrino, no les voy a decir que lo hagan, ¿verdad? Pero en una ocasión en un partido le dan un patín a mi sobrino, uno que estaba más alto que yo y más chonchito. Me la cobro. La siguiente, sin falta, ¿eh? Sí. Pero llegué y dije, esperé el momento justo. Era cuando jugábamos fútbol rápido. Y dije, va corriendo sobre la banda pegado a la pared. Está más grande que yo. Pero si llego y le meto el pie y nada más le doy el recargón, ¡pac! No lo hagan. Pero ahí comprobé lo que dice aquí. Cuando tú eres el pastor, cuando tú estás a cargo de una obra que te ha entregado Dios, no vas a salir corriendo cuando hay problemas. Vas a quedar ahí para resolver los problemas. Cuando tú estás en tu familia, aquel que verdaderamente padre, aquel que verdaderamente es madre, se va a quedar ahí para resolver los problemas. No va a salir huyendo, sino que se va a quedar para trabajar sobre el problema. El siguiente versículo está en Juan capítulo 11, versículo 25. Que yo soy la resurrección, la vida.
quien cree en mí, he muerto. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesús? Estamos viendo la escena, hace rato les decía la escena. Juan está viendo cómo su Señor está siendo levantado en la cruz. Su corazón es transformado. Pero ¿qué sucede? Traten de imaginar. Está viendo a su Señor muerto. Está viendo a su Señor cómo lo llevan al sepulcro. Durante 3 días, ¿qué pasó por el corazón de Juan? Durante 3 días, ¿qué pasó por el corazón de los discípulos? ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasa cuando esas mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío y vienen corriendo? Hay uno que nada más era, que le dijo, yo hasta no ver, no creo. Pero imagínense lo que pasó cuando aquel hombre, a su Señor, lo habían visto morir en la cruz, lo habían llevado al sepulcro. 3 días después se les presenta. ¿Entienden el poder de la resurrección? ¿Entendemos el poder de ver a Jesús? ¿Entendemos la frase que dice, que cree en mí, aunque esté muerto? Esa manifestación que les está presentando a ellos es lo que los impulsó a decir, la entrego. No les importó todos los padecimientos que tuvieron. No les importó morir de la forma en que murieron. Ellos vieron a su muerto, vieron a su Señor. Qué impactante tuvo que haber sido ese momento. Y siguiente está en Juan capítulo 14, versículo 6, ese ya todos nos lo sabemos. El Señor Jesús se presenta y dice, yo soy camino, verdad, vida. Él nos está mostrando lo que nosotros tenemos que hacer durante todo este tiempo. Él nos está enseñando cómo debemos de caminar. Él nos está enseñando cómo debemos de tener comunión. Él nos está enseñando la verdad. Y a través de esa verdad, Él está produciendo vida y vida en abundancia. Les dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y de tu interior correrían ríos de agua viva. Es lo que se está presentando. Y por último, Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la simiente. Yo soy el fundamento. Yo soy el principio. Todo lo que existe está establecido sobre mí. Está establecido por mí. Todo existe. Dice Juan capítulo 1, dice, todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Por quién? Por Jesús. Todas las cosas por Él fueron creadas. Todo lo que existe tiene un propósito. En resumen, y con esto voy a terminar, le voy a pedir a Cecia, ¿no está Cecia? No sé si está. En resumen, yo soy el que soy. Es una declaración poderosa que revela la naturaleza única e incomprensible de Dios. Su autoexistencia, su eternidad, su fidelidad, así como su deseo de relacionarse cada uno. Por eso, cuando preguntas, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Tú qué responderías ahora? ¿Cuál es el nombre? Él se puede presentar
como yo soy tu sanador. Él se puede presentar como yo soy tu proveedor. Él se puede presentar como yo soy tu paz. Él se puede presentar como yo soy tu padre. Él se puede presentar como yo soy tu amigo. Él se puede presentar como yo soy tu consolador. Él se puede presentar como aquel que resuelve todas las problemáticas que tú tienes. Él se puede presentar como ese camino. Él se puede presentar como la verdad. Él se puede presentar como la vida. Él se puede presentar como todo aquello que es santo, puro. Por eso dice, en todo lo que tiene buen nombre, en eso piensen, porque ahí cuando nosotros pensamos en algo bueno, en algo puro, en algo santo, eso, cuando tú piensas en hacer las cosas conforme a su voluntad, cuando tú obedeces y dices, cuando te dice, ama a tu esposa, a los hombres, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ahí está Él. Cuando te dice, cuando tú ores al Padre, dile, Padre, y está Él. Cuando todos los discípulos se presentaban y le preguntaban algo, ahí estaba el amigo, ahí estaba el consolador. Cuando Dios te habla acerca de su sanidad, ahí está Él. ¿Por qué está Él ahí? Porque por Él todas las cosas fueron creadas. Tú fuiste creado, cada parte de tu ser fue creado por Él. A Jeremías le dijo Dios, yo estaba formándote en el vientre de tu madre. ¿Quién? Él. Cada parte de tu cuerpo fue formada con una intención. Cada función de tu cuerpo fue formada por algo que yo puse. Y si tú necesitas algo, yo lo puedo hacer. Yo puedo sanarte. Yo puedo hacer el milagro. Yo puedo proveerte. Yo puedo darte el consuelo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se tuvo que hacer pecado. Tuvo que padecer todo eso para mostrarnos que se puede. Él estuvo solo, pero nos mostró la fortaleza en esa soledad, mostrándonos que Dios estaba ahí con Él. Él padeció todo lo que nosotros padecemos, Él lo padeció, pero Él nos mostró cómo podemos salir de esa situación. No nada más salir por salir, sino salir victoriosos. Él está en tu mente, Él está en tu corazón, Él está en cada parte de tu cuerpo. Él te formó. Tú piensas buscar de dónde puedes sacar la provisión. Él fue el que te la dio. Algo que comprendí a través de mi hijo Daniel, y se lo he dicho muchas veces. Cuando yo estaba en la situación, le decía, Señor, ¿cómo voy a poder mantenerlo? ¿Cómo voy a poder tener esto? Y me dijo él, si yo te lo di y yo lo formé y yo tengo una promesa para con él, yo lo voy a sustentar en todo lo que él necesite. Pero en ese momento me dijo Dios, no nada más a él, yo te formé también a ti. Yo te puse en el vientre de tu madre y has conocido ahora mi camino. Todo lo que tú necesites, si tú me crees, yo te lo daré. Y eso es algo que Dios te dice a ti. Yo te formé, yo te puse nombre, yo te traje aquí con un propósito. Y lo que tú necesites no está en el mundo. Todo lo que tú necesites yo lo tengo, dice el Señor. Todo lo que tú necesites está en mí. Por eso Dios no se puede limitar a un solo nombre. Nosotros tenemos un nombre.
Yo le digo al Señor, ay, ¿por qué mis papás me pusieron Oscar? Ay. Porque cuando voy a ver mi significado dice, Oscar significa, es un nombre alemán que significa Osgar, que significa lanza de dioses. Y bueno, lo trato de acomodar, digo, Señor, yo soy tu lanza en tu mano. Pero cuando tú le das el nombre a tu hijo, revelado por Dios, estás mostrando, y Dios te está mostrando una parte de quién es Él. Yo cuando volteé a ver a Daniel, bueno, Daniel tiene 2 nombres porque le íbamos a poner Daniel, pero la pastora llegó y me dijo, también le vamos a poner Eliseo. Vamos a buscar qué significa Eliseo. Dios es quien me sana. Cada vez que yo volteo a ver a Daniel, le digo Daniel y le digo Eliseo, le digo, Dios es justo, Dios es mi justicia y Dios es mi sanador. Entonces por eso ahora te digo, pregúntale a Dios cuando vayas a tener a tus hijos. Pregúntale. Porque cuando yo le hablo a Daniel, escucho y repito lo que Dios me dijo. Y le digo a Daniel, Dios es justo contigo. Y Dios es el que te sana de todas tus dolencias. Él se está presentando así a ti de una forma, pero tú tienes que desarrollar esa comunión íntima con Él, porque no nada más Dios quiere que tú lo conozcas de esa forma. Dios quiere que lo conozcas de todas las formas en que Él se va a presentar a tu vida. Y eso lo tendrá que hacer Daniel con Dios. Eso lo va a tener que hacer Él. Yo tengo que enseñarle y tengo que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo. No nada más para tus hijos, no nada más para tu familia, no, para un mundo en caos. Es que es el tiempo. Yo creo que es el tiempo de que no estemos sentados nada más. El tiempo de que te puedas levantar. El tiempo de que empieces a manifestar lo que Dios puso en esta congregación, en esta parte de la iglesia. El nombre que tenemos no nada más es porque al apóstol se le ocurrió. El nombre que tenemos es porque es de la manera en que Dios nos está hablando a nosotros y quiere que manifestemos eso en todo el mundo. Dios nos habló y nos dijo, ustedes son luz a las naciones. Y no sé tú, pero yo sigo trabajando sobre eso. He tenido mis fallas, he tenido mis tropezones, he tenido mis angustias, pero Dios me vuelve a hablar y me vuelve a levantar para decirme, yo tengo un propósito contigo. Y vengo a decirte, a pesar de tus fallas, de tus tropiezos, Dios tiene un propósito contigo. Y tú eres parte de la parte del cuerpo de Cristo. Dios te está llamando. Ponte de pie. Yo quiero que te quedes con algo grabado en tu cabeza y en tu corazón, en tu mente. Yo quiero que tengas algo en tu mente y en tu corazón, pero quiero que lo tengas y que lo declares como cierto. Dios te llamó, voltea con la persona que tienes a un lado, dile, Dios te llamó para hacer luz a las naciones. Vuélveselo a decir, Dios te llamó para hacer luz a las naciones. Vuélveselo a decir por una última vez, Dios te llamó para hacer luz a las naciones. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Dios está hablando y se está presentando de una manera. Dios no se va a limitar por un nombre. Dios te va a mostrar todo su poder. Dios te va a mostrar todo su poder. Así es que cuando tú ores, decláralo de esa manera. Señor, yo sé que tú te vas a mostrar de diferentes formas. Cierra tus ojos.
Padre, te damos gracias, porque yo sé que tú no te limitas. Cuando tú le declaraste a Moisés, ¿quién le diré que me envía? Tú en el momento de tu declaración le dijiste, yo soy la existencia. Yo soy el que puedo hacer todo. Para mí no hay nada que sea imposible. En esos momentos te presentaste a ellos como su Salvador, como su libertador, Padre. Pero también cuando los sacaste, Señor, los sacaste mostrándoles que tú eras su provisión. Los sacaste, Señor, diciéndoles, yo soy su sustento. Yo soy la eternidad. Yo soy quien perdono tus rebeliones. Yo soy quien bendigo tus generaciones. Yo soy quien bendigo a tu familia. Yo soy quien bendigo tu trabajo. Yo soy quien bendigo la obra de tus manos. Yo soy el que te da la paz, el consuelo. Yo soy el que te doy la fortaleza. Te voy a pedir algo. Ahora tú empieza a decirle conforme a lo que tú necesitas ahorita. Padre, tú eres mi sustento. Tú eres mi paz. Tú eres quien me sana. Tú eres ese milagro que yo necesito. Tú eres mi Padre. Tú eres mi amigo. Empieza a decir con tus propias palabras. Diles lo que tú en estos momentos necesitas. Señor, yo te necesito a ti como ese Padre. Te necesito a ti como ese consolador. Te necesito a ti como ese proveedor. Te necesito a ti como ese consuelo. Te necesito a ti como esa fortaleza. Te necesito a ti como ese Padre que me sana, que me ama, que me consuela. Padre, tú eres quien se presenta conforme a la necesidad, conforme a la fe de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy lo declaro en fe, creyéndolo, Padre, que tú no te limitas, sino que al contrario, cada uno de nosotros te conocerá en esa comunión íntima, de la forma en que en el momento lo necesitemos. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer, pero principalmente por quien eres tú, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Dios, el Todopoderoso. Te damos a ti gracias, Padre, te damos toda gloria, honra y alabanza en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte.